Bueno, pues este video tiene que ver con esta imagen, con este meme, que fue algo que les compartí hace poco ahí en la plataforma. Incluso tiene que ver con un problema que se les pidió resolver, que no como una actividad, pero que se les propuso que buscaran la ecuación de una curva que se generaba de cierta forma, se iba construyendo conectando arcos de circunferencia y se les pedía que traten de buscar la ecuación de ese espiral así construido, pero que si no conocían otro sistema coordenado para tratar de dar la ecuación, pues que no lo pensaran utilizar o no intentaran utilizarlo. Eh, bueno, este meme se entiende cuando uno sabe que hay un sistema de coordenadas que se conoce como coordenadas cartesianas, el famoso plano cartesiano para R2, eh, y también conoce que hay otra forma distinta de coordenadas, otro sistema de coordenadas distinto al cartesiano que se conoce como un sistema de coordenadas polares. Y bueno, tratemos de ilustrar eso de alguna manera por medio de GeoGebra. Este es el sistema de coordenadas cartesianas y ustedes están muy familiarizados con él. Sabemos que se propone como sistema coordenado un par de rectas perpendiculares. Ya sabemos que consideramos que sobre cada recta se encuentra, o cada punto de esa recta está asociado con un número real. En la intersección de ambas rectas se considera el origen, el cero en X, el 0 en Y. Y entonces, como consideramos que a lo que llamamos R2, es de esto igual ya hemos hablado, como consideramos que el plano cartesiano aquí lo podemos considerar el producto cartesiano de los reales con los reales, para ubicar cualquier punto de R2, por ejemplo, para ubicar este par ordenado, lo que hacemos es movernos en forma paralela a los ejes, es decir, con una paralela al eje Y que pase por ese punto, ubico cuánto me tengo que mover en el eje horizontal o en el eje X para llegar justo por debajo de ese punto. Y con una recta paralela al eje X que pase por el punto, ubico cuánto me tengo que mover. Una vez que me moví en dirección horizontal, ahora esta otra distancia, es decir, las dos distancias que así se obtienen, lo que vendríamos a llamar la coordenada en X del punto y la coordenada en Y, o su abscisa y ordenada, es entonces los desplazamientos que tengo que hacer paralelos a los ejes para ubicar ese punto. Pero así puedo ubicar cualquier otro punto del plano. Es decir, en R2 cualquier par ordenado se puede ubicar de esa forma. Y cuando algo con lo que ya tienen igual cierta familiaridad. Esto es para ubicar puntos. Un punto, por ejemplo, para ubicar este punto me moveré 6 unidades a la izquierda del origen en dirección X, es decir, menos 6, y 5 unidades positivo o hacia arriba en dirección Y para ubicar el que sería el punto menos 6,5, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para ubicar este es menos 3 en dirección X, menos 3 en dirección Y, etcétera, ¿no? Incluso para ubicar el origen, pues es 0 en X y 0 en Y. El caso es que si yo tengo un conjunto de puntos que describen un lugar geométrico, entonces algo que ustedes han estado trabajando en las últimas semanas en este curso es encontrar una ecuación que corresponda a ese lugar geométrico. A ver, trataré de ejemplificarlo igual de esta forma. Por ejemplo, eso que ahí se ve, supongan que es una recta, por ejemplo. Supongan que es una línea recta ese trazo que ahí dejé pintado. Entonces, dadas ciertas condiciones o dadas ciertas propiedades del lugar geométrico, yo busco una ecuación y la ecuación que uno busca a partir de la definición del lugar geométrico o a partir de ciertas condiciones que conoce, es una ecuación que queda, digamos, más o menos de esta forma. Es una ecuación
donde X y Y quedan relacionadas de alguna forma, para que yo pueda obtener todos los pares ordenados o todos los puntos que definen ese lugar. Así es como hemos encontrado ecuaciones de rectas o de curvas como las cónicas. Así es como lo hemos estado trabajando. Sin embargo, está lejos de ser esa la única forma, primero, de ubicar puntos, y segundo, a partir de la definición de algún lugar geométrico, y encontrar una ecuación que describa todos los puntos que a él pertenecen. Podría haber una forma distinta a esta, y la forma podría ser la siguiente. Pensemos entonces que en vez de proponer un sistema de coordenadas que consista en dos ejes perpendiculares para moverme distancias en forma paralela a los ejes, yo propongo, ahí de hecho pues cambié la vista de GeoGebra de esa cuadrícula, la he cambiado ahora a esto. Propongo algo que tiene que ver con esta idea. Aquí, como pueden ver, hay muchas rectas que pasan todas por el origen y muchos círculos que se ve que son concéntricos, ¿no? Es decir, círculos que tienen su centro en el 0,0 pero diferente radio. Bueno, ahorita dejé activado el sistema de coordenadas cartesiano, es decir, el eje X y el eje Y, para que veamos la comparación de una forma con otra o de un sistema con otro. Por ejemplo, este punto. En el sistema cartesiano, este punto P tendría una coordenada en X y una coordenada en y así lo expresaríamos como un par ordenado, el que obtendríamos con lo que ya platicamos de trazar paralelas a los ejes que pasen por ese punto y ver las distancias. Eso ya está bastante claro. Eso sería una forma de expresar las coordenadas de este punto y quedarían en términos pues de lo bien conocido que es un par ordenado, un número real para X, un número real para Y, que indican estos desplazamientos que me permiten llegar a ese punto. Habría, sin embargo, otra forma distinta de llegar al punto o de dar las coordenadas de ese punto. Y eso tiene que ver un poco con la idea de algo que ustedes de hecho ya conocen, que son los vectores. Por ejemplo, si yo pienso en el vector que va del origen al punto P, ese vector describe de la misma manera cómo llegar a ese punto. De hecho, hay una relación estrecha entre las que llamamos componentes rectangulares de este vector y los valores del par ordenado X, Y. Pero bueno, me quedo con la idea de ese vector. Voy incluso a borrar las rectas paralelas a los ejes que me permiten llegar a ese punto. Otra forma de llegar a ese punto sin conocer el valor de X y de Y, pero de llegar exactamente al mismo punto, sería la siguiente. Si yo conozco este ángulo, al que he llamado θ, y si yo conozco esta distancia, a la que he llamado R, podría yo ubicar el mismo punto P de la misma forma. En vez de dar el valor de X que me tengo que mover, en vez de dar la distancia paralela o en dirección X que hay que moverse y la distancia paralela en dirección Y que hay que moverse después, en vez de dar esos dos valores, yo podría decir una distancia a la que llamo R y un ángulo al que llamo θ. Si tú te desplazas una distancia R en dirección θ, vas a llegar al mismo punto P. Esta idea tan simple, pero que es igualmente válida, claro, con su cuidado respectivo que tiene que ver con cómo se miden y expresan los ángulos. Pero esta forma alternativa de expresar las coordenadas del punto P, que en vez de decir está en X distancia en dirección horizontal y Y distancia en dirección vertical, decir, me tengo que mover R distancia con un ángulo de inclinación θ, es lo que definiría
otro sistema de coordenadas, ¿no? Las primeras, los pares ordenados x, y, define el sistema de coordenadas rectangulares. Mientras que los pares de números que corresponden a una distancia o a un radio y a un ángulo, r, θ, definiría otra forma de coordenadas a las que llamaríamos polares, sobre todo por pensar en la idea de un punto al que llamamos polo. El polo de un sistema de coordenadas polares sería la misma idea que el origen en un sistema de coordenadas rectangulares, es decir, en lo que sería el 0,0 en el sistema cartesiano, o las coordenadas rectangulares, sería el polo de un sistema de coordenadas polares. Un punto por donde yo simplemente pienso que pasa una recta, podría ser algo como el eje X, a partir de la cual voy a medir ángulos. Necesito, digamos, esa referencia. Entonces, definiendo un polo y una recta que pase por el polo, yo ya puedo medir ángulos respecto a esa recta y distancias. A esta forma de encontrar puntos en el plano, repito, se le llama un sistema de coordenadas polares. Y bueno, aquí queda claro que existe una relación entre x, y, r y θ. Es una relación muy conocida. De hecho, recordando lo que se sabe de vectores, sabemos que la componente en x de ese vector se puede expresar como r coseno de θ, y la componente en y de ese vector se puede expresar como r seno de θ. De hecho, entonces con estas ideas nosotros vamos a definir un sistema de coordenadas polares de esta forma. Como dice ahí el párrafo, un sistema de referencia en coordenadas polares es aquel en el que se toma un punto fijo del plano como un polo, a partir del cual se mide una distancia r a cualquier otro punto del plano. Esto es lo que yo mencionaba que hay que tener un poco de cuidado. Bueno, primero, hay muchos puntos que estarían a la misma distancia, ¿no? Como dice aquí. Como hay muchos puntos fijos que estarían a la misma distancia de ese punto fijo, de hecho es fácil entender esta idea. Todos los puntos que formen un círculo, todos los puntos que conformen una circunferencia, estarían a la misma distancia del polo si el polo es el centro de la misma. Entonces, ¿a cuál de todos los puntos nos referiríamos? Tenemos que dar una coordenada adicional. Si se dan cuenta, es algo análogo a cuando decimos en R2 necesitas un par de valores, es decir, necesitas una coordenada en X y una coordenada en Y para fijar un punto, para saber de qué punto se trata y no confundirlo con otro. Y a cada punto del plano se le asocia una única coordenada X, Y. No debe existir ambigüedad. Imagínense que a dos puntos distintos del plano les correspondieran los mismos valores de X y Y. Sabemos que no se puede y eso es muy bueno, porque no existe ambigüedad. En un sistema de coordenadas polares, donde nos vamos a mover a partir de una distancia r, partiendo del polo, y una segunda coordenada, que sería un ángulo θ, para que ese punto quede fijo, para que ya no haya forma de equivocarme y considerar que es otro punto distinto, serían entonces las dos coordenadas polares de este mismo punto. Entonces, este punto P tiene coordenadas x, y rectangulares o coordenadas r, θ polares. Esto de lo que yo he estado hablando de la ambigüedad, en coordenadas rectangulares nunca va a haber ambigüedad. O sea, no podría ser que confundiera yo al punto menos 5,3 con el 5,3 o con el 5,-3 o con el menos 5,-3. No existe ambigüedad alguna. Cuando yo di las coordenadas de un punto en un sistema de coordenadas rectangular, repito, es un punto único que tiene asociadas esas coordenadas. En coordenadas polares debiera ser lo mismo. No debiera ocurrir que dos puntos distintos tuvieran la misma coordenada r y el mismo ángulo θ. Pero para eso hay que tener mucho cuidado con cierto tipo de cosas. Ejemplo, voy a borrar aquí algunos de estos garabatos que he pintado, digamos que a mano alzada, para quedarme solamente con este sistema de coordenadas, con la representación de estos dos sistemas.
Eh, de hecho, ese punto P ahora lo voy a ubicar de otra forma. Voy a poner justo el ejemplo que yo mencionaba. Voy a dibujar una circunferencia con centro en el origen del sistema cartesiano, o para fines de simplicidad, si consideramos que el 0,0 del plano cartesiano es el polo del sistema de coordenadas polares, las cosas se simplifican mucho. Igual si consideramos que esa línea que va a pasar por el polo a partir de la cual vamos a medir los ángulos coincide, por ejemplo, con el eje X. Allí quedan en automático equivalencias muy claras, como algunas de las que ya había mencionado. A ver, veamos este ejemplo. Grafiqué lo que sería para GeoGebra la ecuación de una circunferencia en coordenadas rectangulares, que x cuadrada más y cuadrada igual a 9, como ya bien se sabe, tiene el centro en el origen y radio 3. Bueno, vamos a colocar un punto sobre esta circunferencia con centro en el origen y radio 3. Y esta es un poco la idea que decía la diapositiva. Hay muchos puntos, ya asumiendo lo que dije, el polo de nuestro sistema coincide con el origen y la recta, la línea a partir de la cual vamos a medir los ángulos, coincide con el eje X. Entonces, noten que todos los puntos que ahora se van a describir, todos esos puntos están a la misma distancia del polo. Entonces, para identificar claramente de qué punto estamos hablando, es que nosotros, además de dar la distancia R, que sería del polo al punto P, marcaríamos también un ángulo. Ese ángulo lo podríamos medir entonces de esta forma. Lo podríamos medir así. De tal manera que habría una equivalencia entre las dos coordenadas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, claro, en números redondeados como lo hace GeoGebra, pero a que las coordenadas rectangulares 1.93,2.3, es decir, cuando x vale este número y cuando y vale este número, que con eso ya defino el punto P, lo podría yo asociar a el radio de ese círculo, a la distancia OP, que para mí es el radio, AP más bien, ¿no? El centro se llama, el origen se llama, o el polo. Entonces, y eso era evidente porque el radio, o sea, la circunferencia la trazamos primero y el radio era 3, P es un punto sobre la circunferencia. Entonces, el ángulo θ vale 50.07 grados sexagesimales aproximadamente ahorita. Entonces, estas dos coordenadas serían equivalentes, ¿no? Cuando x valga esto que aquí vemos y y valga esto, es equivalente a decir, tengo en coordenadas polares un punto cuya distancia al polo es esto y cuyo ángulo, como ya convenimos medir, es esto. Una línea que coincida con el eje X. Y entonces, repito, hay una forma de pasar de coordenadas rectangulares a polares, que sería lo ya bien conocido como las componentes rectangulares de ese vector expresadas de esta forma. Allí está ya, miren, ahí está la relación entre x con r y θ y entre y con r y θ. Si conozco r y θ puedo conocer x y y, es así de fácil, es hasta intuitivo y de manera no muy consciente lo han estado haciendo cuando trabajan con vectores y utilizan de manera indistinta lo que le llaman la norma del vector o su magnitud, que en este caso sería 3, y lo que le llaman su dirección, que sería el ángulo. La ambigüedad de la que yo hablo tiene que ver con pensar en lo siguiente. Voy a trazar la recta que pasa por el polo y por el punto P. Entonces, pongamos atención en lo siguiente. Yo podría tener este mismo ángulo, de hecho es bien sabido por ustedes, que si yo mido ahora este otro ángulo,
voy a marcar la intersección de la recta con la circunferencia. Y ahora voy a medir otra vez, bueno, voy a medir un ángulo distinto, que sería este. ¿Y qué vemos? De hecho, eso era algo bien sabido, ¿no? Ahí son ángulos opuestos por el vértice. Esos ángulos son iguales, pero aquí entonces es donde podría caber una ambigüedad. Si yo digo, en coordenadas polares hay un punto cuyo radio vale 3 y cuyo ángulo θ vale 50.07, yo no podría estar seguro si me refiero al punto P o a su simétrico respecto al polo, que sería el punto E, porque como pueden ver, ambos puntos están a una distancia de 3 unidades respecto al polo, y ambos puntos, bueno, digamos que ambos vectores, si lo pensamos ya como vectores o radios de ese círculo, forman un ángulo de 50.07 grados respecto al eje X, o no, a la recta que pasa por el polo, que coincide con el eje X, que es con la que mido ángulos. Entonces, ahí es donde yo podría tener ambigüedad en todo en toda esta, digamos que, recorrido del punto P. Si me dicen, repito, si me dicen un radio de 3 y ahora un ángulo de 76.83, como ahorita, yo podría tener la duda de si se refieren al punto P o al punto E, porque ambos satisfacen estar a la misma distancia del polo y guardar el mismo ángulo respecto a la línea que pasa por el polo con la cual estamos midiendo esos ángulos. ¿Cómo terminamos la ambigüedad? Bueno, pues recordando, primero, que hay ángulos positivos y negativos, o que al menos así los consideramos, que siempre vamos a considerar los ángulos positivos medidos en sentido antihorario, y que si los midiéramos en sentido antihorario serían ángulos negativos. Y lo segundo es que vamos a medir esos ángulos por, digamos que por conveniencia, de la parte positiva o digamos a la derecha del polo. Vamos a medir de la derecha del polo hacia donde se encuentre el vector que representa ese punto, digamos. Entonces, aquí, por ejemplo, la ambigüedad terminaría porque aunque este ángulo de 76.83 grados también lo estoy midiendo en sentido antihorario, o sea, también sería θ y también sería positivo. Lo estoy midiendo en sentido antihorario, lo estoy midiendo hacia el vector que llega al punto del polo al punto E. Este ángulo lo estoy midiendo digamos que hacia la izquierda del polo, hacia el vector que representa el punto E. Ahí es donde se acaba la ambigüedad, porque aunque los ángulos se están midiendo en sentido antihorario y aunque la distancia del polo hacia el punto es la misma, sí estoy tomando una referencia distinta para medir este ángulo. Entonces, siempre que yo diga tengo un par ordenado, bueno, tengo un punto en coordenadas polares, r, θ. Si yo digo que tengo el punto, por ejemplo, cuyo radio es 5 y cuyo ángulo es 30 grados, sé que no me puedo confundir con el que estaría por debajo, porque tengo que medir de la derecha del polo hacia el vector que va del polo al punto. No me podría confundir con el que estaría por debajo, porque el que estaría por debajo, fíjense, medido de esa forma como he convenido, en realidad sería todo esto. Es decir, este ángulo en realidad sería pi más el θ positivo, ¿no? Pi porque pues todo esto, 180 grados hexagesimales. Así es como yo realmente debería entender el punto E, es decir, el punto P, aquí ya hay muchos rayones, por lo cual voy a empezar a borrar muchas de estas cosas, pero habiendo aclarado la idea, espero. El punto P, entonces, a como está ahorita ahí ilustrado, tendría como coordenadas no polares, sino no rectangulares, sino polares. Sería entonces un radio de 3
y un teta de 76.83 grados. Mientras que el punto E, que aparentemente tendría las mismas coordenadas polares y ahí es donde habría ambigüedad, estas serían las coordenadas del punto P. Mientras que si yo quiero dar las coordenadas del punto E en forma polar, cierto, la distancia es la misma, y cierto, se forma un ángulo de 76.86 grados medido en sentido antihorario a partir de la misma línea, pero en realidad yo lo daría, el teta que yo daría para ese ángulo sería 180 grados, es decir, repito todo esto, más los 76.83 grados. Y así es como se acaba entonces la ambigüedad. Ok, bueno. Entonces, ahora la idea es dejar de pensar un poco en esto, es decir, ya no hay como tal un sistema formado por dos ejes perpendiculares, sino que hay un sistema coordenado formado de alguna manera por un punto arbitrario que va a ser el polo, la línea que pasa por ese punto, a veces se le llama también eje polar a esta línea justamente, aquí lo voy a señalar. Entonces digamos los elementos para hablar ya de un sistema de coordenadas polares es el punto al que llamamos polo, una línea que pase por ese polo a la que vamos a llamar eje polar, y dado eso ya cualquier punto del plano, pero ya no llamémosle plano cartesiano, cualquier punto del plano se va a poder representar como una distancia medida del polo a ese punto, que sería esta distancia r, y un ángulo medido del eje polar hacia ese vector de su derecha hacia ese vector en sentido antihorario al que vamos a llamar teta. Eso sería entonces la idea de tener un sistema de coordenadas polares. La idea es simple, nada más no hay que caer en la ambigüedad de confundir puntos, de confundir dos diferentes puntos que aparentemente tengan el mismo radio y el mismo ángulo. Ok, entonces algo importante a tener en cuenta sería lo siguiente. Para hacer transformaciones, es decir, para cambiar de un sistema de coordenadas polar a un sistema de coordenadas rectangulares, tendríamos expresiones ya muy conocidas. Tendríamos, por ejemplo, las conocidas expresiones que se pueden relacionar a las componentes de un vector, que serían estas. Esa es la primera relación que hay entre las coordenadas rectangulares y polares. X es r por coseno de teta y es r por seno de teta. Ahora, esta expresión, que no es más que utilizar el teorema de Pitágoras, es también muy útil, pues x cuadrada más y cuadrada, como serían los catetos de un triángulo rectángulo, y r sería la hipotenusa, pues esto también siempre va a ser cierto. Por supuesto que igual esto, cuando ustedes conocen las coordenadas o las componentes x y y de un vector en coordenadas rectangulares, saben que hallar el ángulo que representa su dirección se puede hacer de esa forma. Por supuesto, de estas expresiones se puede llegar a esta. R vale entonces la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. O por ejemplo a esta, ¿no? El seno de teta valdría y entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. O el coseno de teta valdría x entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Los signos más menos, pues es simplemente porque tenemos ahí una raíz cuadrada, ¿no? Que tiene esa dualidad. Pero básicamente a partir de estas expresiones yo podría pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares o viceversa. ¿Y eso qué tiene que ver con todo lo que ya se ha visto? Bueno, a ver, pensemos en nuevamente dibujar una circunferencia como la de hace rato, pero no a partir de sus coordenadas rectangulares, sino de sus coordenadas polares. Si yo voy a describir un lugar geométrico en coordenadas polares y en particular voy a describir una circunferencia, necesito el radio de la misma. Y fíjense, voy a utilizar un deslizador que voy a poder variar de 1 a 5.
Por supuesto, lo único que es importante es que como va a representar el radio, sea un número positivo mayor que 0. Y voy ahora a declarar otro deslizador que corresponda al ángulo. De hecho, le voy a llamar teta. Y este ángulo teta, perdón, tiene que ser un ángulo, lo voy a llamar teta. Pues lo vamos a dejar así, que vaya de 0 a 360 grados o de 0 a 2pi, eso sería más que suficiente. Entonces, recordando la equivalencia que hay entre coordenadas polares y coordenadas rectangulares, yo podría utilizar la parametrización que ya conozco y que de hecho es lo que me permite cambiar de unas coordenadas a otras. ¿Qué es esto? Esas alguna vez ya lo habíamos discutido en otro video. Equivale a las ecuaciones paramétricas de una circunferencia con centro en el origen y radio r. Entonces, si yo me voy a la vista algebraica y declaro, fíjense, voy a declarar lo siguiente. Voy a declarar un par ordenado que tenga por entradas r coseno de teta r por seno de teta. GeoGebra ya sabe que es r, le asocia el valor que tenga el deslizador y también sabe que es teta, ¿no? Ahí hay otro deslizador al que le asocia el valor que tenga de ese ángulo. Entonces, fíjense lo que apareció. Este punto GeoGebra le ha llamado punto A, tiene por coordenadas r coseno de teta, r seno de teta. Es muy importante recordar igual que GeoGebra por default trabaja con coordenadas rectangulares. Entonces yo para definir o para mandar un punto en GeoGebra tengo que dar su coordenada en X y en Y, pero fíjense que ambas ya las di en términos de r y de teta. Propiamente estas no son las coordenadas polares del punto. Las coordenadas polares del punto sería simplemente la distancia r y el ángulo teta. Esas serían las coordenadas en polar de este punto. De hecho, fíjense que para este punto, si yo me voy a álgebra, allí me permite GeoGebra, bueno, primero le voy a dar que me muestre el valor. Y el valor por default me lo muestra en coordenadas rectangulares. Es decir, este punto tiene coordenada en x.71 y coordenada en y.71. Pero cuando me voy a las propiedades algebraicas de ese punto, le puedo pedir las coordenadas en coordenadas polares. Y lo que me dice es que la distancia al polo es 1 y el ángulo es 45 grados. Y eso equivale justo con lo que aquí tenemos. Pues ahí está, el R que usé es 1 y el teta es 45 grados. Si esto lo cambio, pues ahí cambiarán las coordenadas de ese punto. O si cambio el radio, por ejemplo, hasta 5. Y si se fijan, justo lo que está describiendo ese punto, es decir, si ahora, por ejemplo, sigo utilizando la herramienta de lugar geométrico de este punto, cuando ahora lo que varía es el deslizador, pues no me hace otra cosa más que describir el mismo lugar geométrico. Pero tengan en cuenta que este ya es un enfoque en coordenadas polares. La ecuación no me la va a dar en coordenadas polares GeoGebra. De hecho, pues utilicé la herramienta lugar geométrico. Y si yo quiero la ecuación en coordenadas rectangulares, la puedo escribir sin mayor problema. Fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a ocultar el lugar geométrico. Lo voy a ocultar, no a borrar. Y voy a escribir lo que yo sé que tendría que ser la ecuación de la misma circunferencia, pero en coordenadas cartesianas, en coordenadas rectangulares, es decir, x cuadrada más y cuadrada igual al radio, que ahorita vale 5, pero que se controla con ese deslizador al cuadrado. Ahí está, fíjense, lo que acaba de aparecer, de hecho, esto que acaba de aparecer lo voy a poner en otro color. Esto lo voy a poner en color rojo. Esto es lo que dibuja GeoGebra
cuando yo escribo esta ecuación en coordenadas rectangulares, la conocidísima. Pero fíjense lo que pinta cuando yo activo el lugar geométrico que definí como r por coseno de teta, r por seno de teta. Es el mismo, miren, ahí se sobrepone. En otras palabras, lo que yo ahora estaría interesado es, si yo sé que la circunferencia tiene en una ecuación en coordenadas rectangulares x cuadrada más y cuadrada igual a 25, quisiera pasar de esas coordenadas rectangulares a coordenadas polares y dar una ecuación en coordenadas polares que representara a esta misma circunferencia. Ahora, todos los puntos en coordenadas polares ahí se van viendo. Cada punto de esa circunferencia corresponde a que a un valor de r igual a 5 y a un diferente ángulo. Y cuando el ángulo vaya de 0 a 360 grados o de 0 a 2pi, todo ese conjunto de puntos en coordenadas polares ahora describen exactamente la misma circunferencia que en coordenadas rectangulares es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Entonces ese sería el objetivo. Nuestro objetivo sería, dada por ejemplo una ecuación de algún lugar geométrico como una cónica, dada la ecuación de esta circunferencia en coordenadas rectangulares, encontrar su correspondiente ecuación en coordenadas polares. Y vamos a darnos cuenta de que parece mentira, pero las ecuaciones de algunos lugares geométricos en coordenadas polares tienen una simplicidad increíble. Entonces recordemos que esta ecuación en coordenadas rectangulares sería x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Bueno, ahorita el radio, tomemos este ejemplo en particular, ahorita el radio vale 5, entonces es esta la ecuación en coordenadas rectangulares. Pero recuerden que yo este lugar geométrico lo describí de otra forma. Lo describí utilizando las paramétricas, que en este caso sería 5 coseno de teta para x y 5 seno de teta para y. Bueno, parece mentira, pero esta ecuación es tan fácil pasarla a coordenadas polares como lo siguiente. Si recuerdan las múltiples equivalencias que conocíamos, una de ellas es que x cuadrada más y cuadrada siempre es r cuadrada. Bueno, para esto, ¿qué significa dar una ecuación en coordenadas polares? En coordenadas rectangulares es dar una ecuación que contiene x y y y relaciones entre esos dos valores, digamos. Pero dar una ecuación de una curva de un lugar geométrico en coordenadas rectangulares sería dar una ecuación que dependa de r y teta, con alguna relación algebraica igual, ¿no? Pero en este caso, x cuadrada más y cuadrada igual a 25, que es la ecuación en coordenadas rectangulares, se pasa a coordenadas polares cuando yo hago que x cuadrada y y cuadrada desaparezcan y aparezca r, y o teta. Bueno, si se acuerdan, x cuadrada más y cuadrada equivale a r cuadrada. Entonces, esta ecuación en coordenadas polares se podría ver como r cuadrada igual a 25 o equivalentemente r igual a 5. Y tal vez parezca que no estoy dando una ecuación, pero sí lo es. Esta es la ecuación de una circunferencia en coordenadas polares. Cuando el centro de la circunferencia coincide con el polo, que eso ahorita ocurre. ¿Sí? Cuando el centro de la circunferencia coincide con el polo y se da el radio de la circunferencia como una constante positiva, la ecuación de la circunferencia simplemente debería ser así, r igual a 5. Si el radio fuera en vez de 5, 4, por ejemplo, en este caso, así, la ecuación en coordenadas rectangulares
cambiaría un poco, ¿no? En vez de x cuadrada más y cuadrada igual a 25, cambiaría a x cuadrada más y cuadrada igual al nuevo radio, que es ahora 4 al cuadrado. Bueno, pues x cuadrada más y cuadrada se seguiría cambiando por r cuadrada, solo que ahora sería r cuadrada igual a 16, lo que significaría que la ecuación que yo podría dar sería la ecuación en coordenadas polares de esta circunferencia sería simple y sencillamente r igual a 4. Y tiene todo el sentido del mundo. Ni parece una ecuación, pero sí lo es. Lo que estoy diciendo es que ese lugar geométrico en un sistema de coordenadas polares es aquel que satisfaga r igual a 4, es decir, todos los puntos cuya distancia hacia el polo sea 4, y esa es la única condición, forman parte de ese lugar geométrico, y esos puntos se ven claramente cuando animamos. Ahí está, todos esos puntos, miren, ahí está. Todos los puntos que cumplen con que la distancia del polo al punto es 4, sin importar el ángulo, son los que conforman la circunferencia de radio 4, o en coordenadas rectangulares, x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Entonces este sería un primer ejercicio para escribir una ecuación que estaba en coordenadas rectangulares, que en este caso fue la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio igual a algún número, igual a 5 por ejemplo, y la pasamos a coordenadas polares y quedó sencillísima. O sea, realmente era de risa, ¿no? Algo que nos podríamos preguntar es cómo le hacemos en forma inversa. Por ejemplo, va a ser una pregunta muy análoga, pero ¿qué lugar geométrico sería aquel que descubre una ecuación en polar que dijera r igual a 9? ¿Sí? Me dan esta ecuación, me dicen, esa es la ecuación de un lugar geométrico. Es la ecuación de un lugar geométrico en coordenadas polares, porque solamente me están dando una ecuación que en este caso contempla el radio. ¿Cómo paso de esta ecuación en coordenadas polares a coordenadas rectangulares? Pues usando los mismos recursos que están aquí en esta lámina. No hay más que usar. Y otra vez sería análogo al caso anterior, es decir, podríamos usar exactamente la misma igualdad. Como x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, si yo regreso a la ecuación que me dieron ahora en coordenadas polares, si me dicen r igual a 9, una cosa que yo sé que me es permitida es elevar al cuadrado a ambos lados de esta igualdad. Aunque sea una ecuación en coordenadas polares, sigue siendo una igualdad con números reales. Entonces, si esta ecuación la elevo al cuadrado, obtengo r cuadrada igual a 81. Y ahora hago ese cambio. Hago el cambio de este r cuadrada por lo que equivale, que es x cuadrada más y cuadrada igual a 81. Y en ese momento ya terminé. Estas dos son ecuaciones que representan exactamente al mismo lugar geométrico. Como x cuadrada más y cuadrada igual a 81, pues sabemos que representaría a una circunferencia con centro en el 0,0 y radio igual a 9. De esta forma, sería la ecuación de una circunferencia en coordenadas polares, donde lo que estoy indicando es que la circunferencia tiene centro en el origen y la distancia de todos sus puntos, de cualquiera de sus puntos al polo, bueno, centro en el polo quise decir, y la distancia de cualquiera de sus puntos al polo es 9, es el radio. Entonces, una de las primeras cosas que se debe valorar de escribir la ecuación de, por ejemplo, una circunferencia en coordenadas polares es que la ecuación es muchísimo más sencilla. Algo que nos podemos preguntar es cómo es la ecuación de otros lugares geométricos. Por ejemplo, los siguientes. Miren, vamos un poquito en orden. Si queremos escribir la ecuación de cada uno,
Si queremos escribir, bueno, empezamos con este, por ejemplo, ¿qué lugar geométrico representa la ecuación R igual a A? Aquí nada más habría que aclarar que A es un número positivo, ¿no? ¿Cuál es su representación en coordenadas rectangulares? Bueno, pues eso es algo que ya acabamos de hacer. La ecuación en coordenadas polares R igual a A, donde A es un número mayor que 0, representa ni más ni menos que una circunferencia con centro en el polo y radio igual a este número A. Su representación en coordenadas rectangulares sabemos que sería x cuadrada más y cuadrada igual a A cuadrada. Y eso se obtendría de elevar al cuadrado esta ecuación polar en ambos lados, r cuadrada igual a A cuadrada, y luego sustituir r cuadrada por x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Es así de fácil le podríamos dar respuesta a esta primera pregunta. Veamos si nos sale alguna otra pregunta más interesante. Ah, esta, por ejemplo, es interesante, muy interesante, miren. ¿Qué lugar geométrico representa esta ecuación en coordenadas polares? Ahorita estamos partiendo de tener una ecuación en coordenadas polares. Teta igual a alfa. ¿Y cuál es su representación en coordenadas rectangulares? Aquí igual habría que aclarar que obviamente alfa es un ángulo. No importa si positivo o negativo, pero el asunto que hay que entender aquí es que así como A era una constante positiva, mayor que 0 nada más porque era una distancia, alfa es un ángulo cualquiera, pero no es un ángulo que está cambiando. ¿Sí? Aquí hay que entender algo muy importante. Así como en coordenadas rectangulares, X y Y son valores que pueden ir cambiando, pero por ejemplo, si yo escribo una ecuación X más 3Y igual a 1, el 1 no cambia, o sea, ese 1 ahí se mantiene y el 3 que multiplica a la Y también se mantiene, ¿no? Es más, lo escribo. Dije X más 3Y igual a 1. Los valores que cambian, las variables son X y Y, o sea, yo voy proponiendo diferentes valores de X y Y que satisfagan esta ecuación. La X más 3 igual a 1, pero el 3 y el 1 son constantes, no cambian. Y yo pude haber escrito, este es un caso particular, pero yo pude haber escrito este caso. X más A por Y igual a B. Entonces A y B son constantes, X y Y son las variables en un sistema de coordenadas rectangulares. Bueno, en un sistema de coordenadas polares de forma análoga, R y θ son las variables. Esta A por eso era un número fijo. Ahí lo que me están diciendo es que R entonces también es fijo, es el radio de un círculo. Y en este caso, cuando me dicen θ igual a alfa, alfa es un número fijo. Bueno, un ángulo fijo, no va a cambiar. Por ejemplo, alfa puede valer 30 grados. Alfa puede valer 45 grados. Lo importante aquí es entender esto, que el lugar geométrico representa la ecuación θ igual a un ángulo en particular, a un ángulo ya dado por alfa, por ejemplo 30 grados. ¿Y cómo podría yo, por ejemplo, cuando yo no tengo idea, por ejemplo, si yo no tuviera ya idea de que R igual a A es una circunferencia, puedo tratar de encontrar un par de ecuaciones paramétricas, una para X y otra para Y, que en este caso ya se explicó cómo se encontrarían. En este caso, R ya es conocido, ya de hecho nos lo están diciendo, R vale A. Entonces, encontrar estas dos ecuaciones paramétricas, A coseno de teta y B seno de teta, me permiten dibujar lo que sería ese lugar geométrico con un enfoque de coordenadas polares. Si yo pienso en algo similar para este ejemplo, es decir, si me dicen, a ver, pongamos un ejemplo muy particular. Si me dicen, tienes la ecuación en forma polar θ igual a 30 grados, por ejemplo, o θ igual a pi tercios en radianes. Dibuja ese lugar geométrico, dibújalo en GeoGebra y dices, pues no puedo, porque si en GeoGebra escribo θ igual a 30 grados, pues no hace nada. O si escribo θ igual a pi tercios, no hace nada GeoGebra. GeoGebra espera ecuaciones en coordenadas rectangulares. Si le escribo θ igual a 30 grados, va a pensar que lo que estoy haciendo es declarar que hay un ángulo que vale 30 grados, nada más. Entonces, yo para dibujar este lugar geométrico en GeoGebra,
debería buscar la forma de encontrar un par de ecuaciones paramétricas, una para x y una para y. Y ya con eso lo puedo dibujar. Y esas ecuaciones paramétricas, ¿cómo las puedo encontrar? A partir, ¿dónde están? Pues de estas ecuaciones. A partir de estas ecuaciones. Entonces, como tenemos que simplemente θ es igual a 30 grados, por ejemplo, de aquí que podríamos usar, pensemos, ¿cuál de todas estas ecuaciones me permitiría a partir de ese ejemplo, θ igual a 30 grados o θ igual a pi sextos, por ejemplo, o cualquier otro ángulo que quieran, encontrar una ecuación en coordenadas x y y? Bueno, aquí queda claro que esta parece ser que no sirve porque hay una expresión directa para un ángulo θ que ya relaciona x con y. Entonces, si sustituyo θ por este ángulo, por pi sextos, me quedaría pi sextos igual al arco tangente de y entre x. Luego, si yo, esta ya podría considerarse una ecuación cartesiana, pero es una ecuación cartesiana muy rara donde la x y la y está afectada por el arco tangente. Lo que eso sea, ¿no? El arco tangente es algo que todavía no hemos discutido a fondo, pero estrictamente hablando, esta ya sería una ecuación cartesiana. La ecuación va a ser cartesiana cuando solo dependa de x y constantes y relaciones algebraicas entre ellas. Claro, arco tangente no es una relación muy algebraica, no es más bien trigonométrica. La ecuación va a ser polar cuando la ecuación solo dependa de r y de θ. Y va a ser cartesiana cuando solo dependa de x y y. Esta ecuación por eso era polar, solo dependía de θ. Y θ era un ángulo fijo. Y esta ecuación ya es cartesiana, porque ya nada más depende de x y de y ahí hay una constante, ¿no? Pero queda claro que no la podemos dejar así. Lo que podríamos hacer es, aunque sea ahorita de forma muy intuitiva, eliminar esta cosa arco tangente, es decir, que arco tangente no afecte al cociente de y entre x. Y repito, de manera intuitiva sabemos que para que no exista este arco tangente, podemos obtener la tangente en ambos lados, es decir, tangente de pi sextos sería igual a la tangente del arco tangente de y entre x, es decir, tangente con arco tangente se cancelan, es como sumar y restar, es como multiplicar y dividir por el mismo número. Tangente del arco tangente de y entre x me quedaría simplemente y entre x, por lo cual la ecuación, regresando ahora al ejemplo que teníamos acá, de donde salió esta idea, por lo cual, por ejemplo, la ecuación, entonces, θ igual a un ángulo fijo alfa, podría quedar de esta manera. Tangente de alfa igual a y entre x, lo que implica que y es igual a la tangente de alfa por x. Y esta sería la ecuación cartesiana que corresponde a esta ecuación polar. Ahora, no olvidemos algo. La tangente del ángulo, para una expresión así, esto yo creo que rápidamente nos lleva a recordar esto. La tangente del ángulo es bien sabido que corresponde a la pendiente de la recta. En otras palabras, la ecuación en coordenadas polares θ igual a un ángulo, a un ángulo constante, corresponde a una recta, ¿sí? Corresponde a una recta que tiene un ángulo dado. Por ejemplo, θ igual a 30 grados es la recta que pasa por el polo y que tiene una inclinación de 30 grados o un ángulo de 30 grados. O dicho en otras palabras, estos dos ejemplos, digo, se han tomado, particularmente los primeros dos ejemplos se han tomado a propósito porque son muy representativos, muy ilustrativos. Cuando en coordenadas polares yo digo que el radio es constante, que el radio es una constante A, lo debería de manera casi intuitiva relacionar con qué es la ecuación de una circunferencia, porque lo que se está manteniendo constante es una distancia hacia el polo que es el radio para cualquier ángulo.
Y cuando en el segundo ejemplo es al revés, lo que ahora se mantiene constante es el ángulo, quiere decir que para cualquier distancia que se mida hacia el polo, no importa la distancia grande o pequeña, lo que se debe mantener constante es un ángulo. Entonces, propiamente hablando, si habláramos de el sistema de coordenadas polares, ahí tengo el polo, ahí tengo el eje polar, serían básicamente todos estos puntos los que formaran esta recta. Para cualquier distancia, θ es una constante que es el ángulo alfa. Lo que quedaría un poco pendiente sería el cómo encuentro algo que mencioné pero que ya no hice, el cómo encuentro una ecuación paramétrica para X y otra ecuación paramétrica para Y que me permitieran dibujar esta ecuación polar en GeoGebra. Recuerden que nosotros le hicimos caso a una igualdad que decía θ es arco tangente de Y entre X. Porque aquí lo que tenemos en la ecuación es esto, ¿no? Básicamente es lo que teníamos. Entonces, cuando esa ecuación la convertimos a lo que ya conocemos como la ecuación de una recta, como y igual a la tangente del ángulo por x, es que a partir de aquí pudiéramos tratar de encontrar las dos ecuaciones paramétricas, una para x y una para y. De hecho, en el caso de ecuaciones paramétricas, tanto la de x como la de y debieran depender de r, que es constante, y el parámetro podría ser θ, ¿no? De un r constante y de un parámetro θ, generalmente. Vamos a dejarles a ustedes la labor de tratar de encontrar un par de ecuaciones paramétricas para esta ecuación polar, con la cual ya puedan dibujar la recta en GeoGebra. Por ejemplo, ¿qué lugar geométrico representa esta ecuación? Ya no es tan simple como las anteriores, fíjense. R por coseno de θ igual a una constante A. ¿Qué representa esto en coordenadas polares? ¿Y cuál es su expresión en coordenadas rectangulares? La respuesta ya no es tan directa o ya no es tan intuitiva como en los casos anteriores, que esto era una circunferencia y esto era una recta, ¿no? Aquí básicamente estoy fijando el ángulo de la recta y aquí básicamente estoy fijando el ángulo, el radio de la circunferencia, pero en r coseno de θ igual a una constante, fíjense que ya no es tan claro. Pero nuevamente, el arsenal que tenemos sigue siendo el mismo. Tenemos estas expresiones. Y aquí claramente encuentro otra que me va a servir de manera inmediata. X es r por coseno de θ. Entonces, si regreso al problema que se me plantea, que es este, de qué lugar geométrico representa la ecuación r coseno de θ igual a una constante, dado que r coseno de θ es igual a x, lo sustituyo y me queda x igual a, que esta ya es la ecuación cartesiana porque ya no depende ni de r ni de θ, depende de x, y en este caso solo de x. Sabemos bien que la ecuación de una recta, bueno, la ecuación x igual a una constante a corresponde a una recta paralela al eje y. Para cualquier valor de y, x siempre tiene que valer a. Entonces ahí está, ¿no? La respuesta a la pregunta, aunque aquí la ecuación puede parecer más complicada en polar, vemos que en coordenadas rectangulares es muy simple y muy fácil de interpretar. En otras palabras, no siempre o no necesariamente las ecuaciones en coordenadas polares tienen que ser más sencillas que en rectangulares. Aquí, por ejemplo, la ecuación en coordenadas rectangulares sí es muy fea comparada con la polar, ¿no? Que es esto. Y aquí también la ecuación en coordenadas rectangulares se ve en general más fea que la ecuación en coordenadas polares, que es θ igual a un ángulo. Pero aquí sí es al revés. La ecuación en coordenadas rectangulares se ve mucho más simple que la ecuación en coordenadas polares.
y ya vimos que corresponde a una recta. A ver, este está todavía más interesante, ¿no? Borramos esto. ¿Qué lugar geométrico representa la ecuación R igual a 2A por coseno de teta para una constante A positiva? ¿Y cuál es su representación en coordenadas rectangulares? Bueno, esto se lo dejamos igual de ejercicio al lector, ¿no? Y bueno, yo me regreso a GeoGebra, por ejemplo, para proponer ahora un ejercicio que me parece sumamente interesante. Voy a dar una ecuación en coordenadas polares muy sencilla. Lo voy a escribir aquí a mano alzada. Dada la ecuación en coordenadas polares, ya luego borraré todo este garabato. R igual a teta, grafíquela. Se ve inofensiva la ecuación, ¿no? Dada la ecuación en coordenadas polares R igual a teta, graficarla. Ya les decía yo, bueno, sí pueden intentar escribir la ecuación, de hecho podrían intentarlo, pero antes de eso vamos a tratarle de dar sentido a eso que yo proponía de encontrar un par de ecuaciones paramétricas para dibujarla. Para dibujarla como un lugar geométrico dando sus coordenadas en X y en Y, tener como que un poco más clara la relación entre las ecuaciones, las coordenadas rectangulares del mismo punto y las coordenadas polares. La ecuación R igual a teta parece algo muy simple. Es una ecuación muy simple, de hecho, y no se parece muy diferente a alguno de los ejemplos que hemos visto anteriormente. Hasta ahora habíamos visto que una recta con pendiente dada, una recta paralela al eje Y, una circunferencia con un radio dado y con centro en el polo. Entonces R igual a teta no pareciera ser particularmente la ecuación de un lugar geométrico pues fuera de lo común o fuera de los que ustedes por ejemplo han estado estudiando por medio de la geometría analítica. Entonces, si yo lo quiero graficar mandando en GeoGebra, declarando un par ordenado, que cuando yo mueva un parámetro, un deslizador, por ejemplo, se grafique, podríamos entonces tratar de parametrizar esta. Entonces, fíjense, esta ecuación que está en coordenadas polares, mi objetivo es parametrizarla. Obtener un par de ecuaciones, una para X y una para Y. Entonces, otra vez, no tenemos mucho con qué trabajar. Tenemos unas cuantas ecuaciones y sabemos que hay una que es X igual a R coseno de teta y Y es igual a R por seno de teta, ¿no? Esas son como que las ecuaciones básicas para tratar de pasar de polar a rectangular o de rectangular a polar, ¿no? Entonces tengo ahorita una ecuación en coordenadas polares, R igual a teta, y tratemos de escribir un par de ecuaciones paramétricas a partir de esto. Bueno, pues ahí está que ni pintado. Si las ecuaciones paramétricas en forma general ya son X igual a R coseno de teta y Y igual a R seno de teta, pues cambio teta por R. O bueno, o R por teta más bien. Y ya, me quedaron, fíjense. Si yo sustituyo R por teta, la ecuación quedaría, lo voy a escribir entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Las dos ecuaciones paramétricas lo voy a escribir de este lado, sería teta coseno de teta para X y teta seno de teta para Y. Estas ya son un par de ecuaciones paramétricas para X y para Y que dependen del parámetro del que me gustaría hacer este tipo de construcciones, que es el ángulo. Entonces voy a declarar simplemente un deslizador. Ahora sí voy a borrar todo. De hecho, creo que me es más pertinente mejor poner una nueva hoja en blanco. Pero voy a cambiar la vista a la representación polar y voy a ocultar los ejes cartesianos. Bueno, entonces solo necesito un deslizador.
que va a ser un ángulo. Le voy a llamar teta. Y este ángulo teta, realmente ahí no había restricción. Si se fijan, no hay una restricción de que solo vaya de 0 a 2pi. Para dibujar un círculo, hace rato que lo usé, para dibujar un círculo bastaba con que fuera de 0 a 2pi, pero yo no sé si ahora va a dibujar un círculo. Entonces, por esa razón, en vez de 0 a 360 o de 0 a 2pi, le puedo poner pues el valor final que yo quiera a este deslizador. Por ejemplo, en vez de 360, que sea 3600. Ya tengo un deslizador que va de 0 a 3600 con incrementos de punto 1 en punto 1. Y lo que sigue es tan fácil como declarar un punto que tenga por coordenada en x teta en vez de r. Yo cambié el parámetro, bueno, cambié el valor de r por el parámetro teta, teta por coseno de teta. Y en y, en vez de r por seno de teta, cambiamos r por el parámetro teta y sería teta por el seno del mismo ángulo teta que vamos a controlar con ese deslizador. Y fíjense que ahorita aparentemente no ocurrió nada, pero sí, ya hay un punto, miren. En esta construcción solo está el deslizador, que vale ahorita 0, y el punto que yo definí, de la forma en la que vieron, el punto de coordenada en x teta por coseno de teta y de coordenada en y teta por seno de teta, como ahorita teta vale 0, pues ambas coordenadas x y y me dan 0. Tengo el punto 0,0. Pero cuando el deslizador vaya cambiando, sería bueno, fíjense, cuando el deslizador vaya cambiando, viéndolo en la vista algebraica, cuando el deslizador vaya cambiando, las coordenadas del punto también. Ahorita se ve muy, no se ve un gran cambio, pero si entonces yo le empiezo a mover para que se vea mejor, ahí claramente se ve que ese punto ya está describiendo un lugar geométrico. Entonces, yo pido con el comando lugar geométrico de este punto cuando el deslizador. Y entonces ahora sí que aparece algo bastante interesante, que en la vista de GeoGebra es simplemente un lugar geométrico. O sea, no hay una ecuación de por medio, vaya. Y ese lugar geométrico, que ahora ya pinté en color rojo, ahora sí le damos animación al deslizador, ahí vemos cómo ese lugar geométrico se va generando. Si hacemos un zoom para verlo mejor, pues esto es lo que estamos graficando. Más básicamente estamos graficando pues algo que podríamos identificar como una espiral. Y entonces aquí es donde, para ir terminando, esto no pretende ser tan extenso, para ir cerrando ideas. Este lugar geométrico, por supuesto que no es una cónica, es una curva nada convencional, es una espiral, y su ecuación en coordenadas polares es algo de risa. Recordemos lo que estoy graficando. Lo que estoy graficando es la ecuación en polar r igual a teta. Esto es lo que grafiqué. Un ejercicio que les dejo es que esta ecuación en polar la pasen a coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. Es decir, eliminen ese r y ese teta, encuentren una ecuación que dependa de x y de y, que cuando escriban aquí en GeoGebra, en vez de r igual a teta, algo que dependa de x y de y, les dibuje el mismo espiral. Esa sería la idea. Entonces, por ejemplo, voy a ocultar el lugar geométrico. Entonces, ustedes vienen y escriben su ecuación en coordenadas rectangulares y les debería aparecer exactamente el mismo espiral. Entonces, ahí se les queda eso como ejercicio, tratar de encontrar la ecuación en coordenadas rectangulares
de esta curva ya nada convencional, que es una espiral cuya ecuación en coordenadas polares es así de simple. Una de las cosas de las que se tienen que dar cuenta es que la gran ventaja de utilizar un sistema de coordenadas polares es que para ciertos lugares geométricos como este, querer encontrar la ecuación de una curva así en coordenadas XY es complicadísimo, mientras que su ecuación en coordenadas polares es así de sencillísimo. Y así como ese ejercicio, recuerden que aquí se les quedó este último como ejercicio también, el de encontrar la ecuación en coordenadas rectangulares de esta ecuación en polar. Así como eso, ahora traten ustedes igual de responder preguntas en un sentido inverso, es decir, para la ecuación x igual a 2, ¿cuál es su ecuación en polar? Eliminar x y llegar a una expresión que solo dependa de r y teta, eso para cada una. Para esta ecuación, por ejemplo, que si ustedes ya hicieron todo el trabajo que tenía que ver con encontrar las ecuaciones de elipses, etcétera, esta es la ecuación de hipérbolas. Esta es la ecuación de una hipérbola, pero cuando se rota, cuando se hace una rotación de sus ejes. Encontrar la ecuación de esta hipérbola en coordenadas polares, r, teta. Esto que claramente es la ecuación de una circunferencia, también pasen cada una de estas ecuaciones, que si las escribieran en GeoGebra directo les dibuja algo, porque ya están en ecuaciones o en coordenadas más bien cartesianas, pasen a coordenadas polares, cada una de ellas. Y hagan igual el ejercicio de ver si escribiendo directamente una ecuación que dependa de r y teta, GeoGebra sí les hace la gráfica de ese lugar geométrico. Y pues eso sería entonces lo que se les queda como ejercicio por hacer. Pues no me lo van a creer. Siempre que uso esta computadora algo sale mal.